Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV se despide de Turquía llamando a la paz y la unidad entre católicos y ortodoxos. Y Benjamín Netanyahu pide clemencia al presidente de Israel en su juicio por corrupción. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV insta a jóvenes economistas a reiniciar la economía desde las periferias en el encuentro global de The Economy of Francesco. La Milicia de la Inmaculada celebra su Asamblea General con la participación de más de 50 delegados provenientes de 20 países. Al comenzar el Adviento, el obispo de Segovia invita a preparar el corazón para acoger a Jesús como Salvador. Monseñor Ramón Valdivia promete una labor de servicio y comunión al asumir la administración apostólica de la diócesis de Cádiz y Ceuta. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky será recibido por su homólogo francés Emmanuel Macron en París mañana. Honduras, que celebra hoy unas elecciones presidenciales reñidas en un contexto de alta tensión y observación internacional. Los imputados de Acciona declaran en el Tribunal Supremo por las obras con la empresa vinculada a Cerdán. 4 nuevos pueblos de Orense, Burgos y Valencia se suman a los más bonitos de España. Y en deportes, la selección española de baloncesto recibe con bajas a Georgia en el primer examen de nivel de la era Chus Mateo. El Papa León concluye hoy su visita a Turquía haciendo un llamamiento a la paz, la unidad entre cristianos y ortodoxos antes de partir hacia el Líbano. Hoy su santidad ha visitado la Catedral Apostólica Armenia en Estambul, principal templo de la comunidad armenia apostólica en Turquía. Allí ha participado en la Divina Liturgia junto al patriarca Sahak II en un gesto de diálogo ecuménico. En su intervención, León XIV ha instado a inspirarse en la experiencia de la Iglesia naciente para restaurar la plena comunión, una comunión que no implica absorción ni dominio, sino un intercambio de los dones recibidos del Espíritu Santo. El Papa ha expresado además su profunda gratitud al Señor por los lazos fraternales cada vez más estrechos que unen a la Iglesia armenia apostólica y a la Iglesia católica. La jornada concluye también en la Iglesia Patriarcal de San Jorge para una bendición ecuménica seguida de un almuerzo con el patriarca Bartolomé I en el Patriarcado Ecuménico. En estos momentos el pontífice está viajando hacia Beirut para continuar su visita apostólica en Líbano. Durante su estancia de 3 días en Turquía, el Papa León XIV se ha reunido con autoridades como el presidente Recep Tayyip Erdogan, que visitó la Mezquita Azul y conmemoró los 1700 años del Concilio de Nicea con el patriarca Bartolomé I, firmando una declaración conjunta por la unidad cristiana. El Papa llegará a Líbano esta tarde para comenzar una visita de 2 días a este país, promoviendo la paz bajo el lema «Bienaventurados los que trabajan por la paz». Para esta tarde está prevista una ceremonia de bienvenida en el aeropuerto, seguida de reuniones con el presidente de Líbano, el presidente del Parlamento y el primer ministro, culminando en un discurso ante autoridades y diplomáticos. Mañana, lunes, se ha programado una oración en la tumba de San Charbel en Anaya y un encuentro con clero y líderes religiosos en Arisa, además de una reunión con los patriarcas católicos. Su santidad mantendrá un encuentro interreligioso en la Plaza de los Mártires y con jóvenes frente al Patriarcado Maronita de Kerke, un evento que podrán seguir en directo con Radio María a partir de las 5 menos cuarto de la tarde, hora peninsular española. El martes está prevista la visita del Papa al Hospital de la Croix y al puerto de Beirut, donde se hará una oración silenciosa por las víctimas de la explosión de 2020. Aquí tendrá lugar la Santa Misa, que también podrá seguir en directo con Radio María a las 9 de la mañana, hora peninsular. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha solicitado formalmente al presidente del país, Isaac Herzog, que le conceda una orden de clemencia
para eximirlo de toda responsabilidad en el juicio por corrupción al que se enfrenta. Netanyahu argumenta que aunque tiene interés en concluir el proceso judicial, la situación está causando inestabilidad y es necesario acelerar la conclusión para reducir la tensión pública en torno al caso. Esta solicitud llega en un contexto de alta tensión política y judicial en Israel, donde Netanyahu sigue siendo una figura central y poderosa. Por su parte, la oficina presidencial ha respondido que estudiará la solicitud con responsabilidad y seriedad, dado que se trata de una petición extraordinaria con importantes implicaciones. El juicio contra Netanyahu comenzó en mayo de 2020 y está relacionado con acusaciones de soborno, fraude y abuso de confianza en 3 casos distintos. Estas investigaciones surgieron de denuncias sobre su conducta durante sus mandatos como primer ministro. El proceso ha experimentado aplazamientos por diversas razones, incluyendo motivos de seguridad nacional y la pandemia. Netanyahu ha negado repetidamente las acusaciones, calificándolas de persecución política. Noticias de la Iglesia en el mundo. Más de 600 jóvenes de 66 países se han reunido desde el viernes y hasta hoy en el Centro Mariápolis de Castel Gandolfo para el encuentro global The Economy of Francesco. Este evento tiene el lema Reiniciando la economía y su objetivo es transformar el sistema económico hacia uno más justo, sostenible y centrado en la dignidad humana. El Papa León XIV, desde su viaje a Turquía y Líbano, les ha enviado un mensaje instando a los jóvenes a reiniciar la economía no como una mera máquina productiva, sino como una actividad que devuelva vida a personas, comunidades y la casa común, liberando de injusticias y priorizando las periferias. Recuerda el legado del difunto Papa Francisco citando su sueño de una economía sin descartes y anima a custodiarlo creativamente con el Evangelio, rechazando la resignación e inspirando compromisos que muestren los fallos de los sistemas desiguales. El evento, impulsado por el movimiento iniciado por el Papa Francisco en 2019, incluye economistas, empresarios, teólogos y estudiantes para generar redes y soluciones concretas como fondos de inversión, en sintonía con el Jubileo 2025 y el 800 aniversario del Cántico de las Criaturas. León XIV concluyó afirmando que serán buenos empresarios si comprenden la economía divina y les ha animado a avanzar juntos hacia el bien común. En otro orden de cosas, les contamos que la Milicia de la Inmaculada ha celebrado su Asamblea General para elegir al nuevo Consejo Internacional del próximo quinquenio. Este evento comenzó en Roma el jueves pasado y ha concluido esta misma mañana con la misa que ha presidido el obispo auxiliar de Roma y secretario adjunto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, Monseñor Dario Gervasi. Como presidente internacional ha sido reelegido el laico español Miquel Bordas, colaborador también en Radio María en el programa La Voz de los Obispos y quien ya ejercía este cargo desde 2021. Así ha compartido con nosotros su experiencia en esta asamblea. Han sido unos días en Roma muy bonitos, muy bendecidos, donde nos hemos encontrado delegados de más de 20 países de los 4 continentes, con el mismo deseo de servir a la Inmaculada, como nos enseñó San Maximiliano María Kolbe, llevar almas a Jesús por medio de ella, ¿no? Y para eso, amarla, dejarse amar por ella y hacerla amar. Por tanto, creo que la Milicia de la Inmaculada en esta asamblea, celebrada al final del año de la esperanza, el año jubilar, es un signo de esperanza para este mundo, junto con otras realidades como Radio María, realidades marianas que pues viven, están despiertas y que quieren servir al Señor, quieren servir a María y quieren servir a la Iglesia. Han sido unos días. Asimismo, la vicepresidencia ha recaído en Margareta Bejic, actualmente presidenta de la Milicia de la Inmaculada en Croacia y quien también dirige un programa en Radio María Croacia. En esta asamblea han participado más de 50 delegados de más de 20 países de América, Europa, Asia y África. Durante estos días han reflexionado sobre el apostolado de la Milicia de la Inmaculada en los distintos lugares del mundo y han compartido momentos de oración.
También han renovado su consagración a la Virgen María y su deseo de extender esta devoción en todos los corazones como quería su fundador, San Maximiliano María Kolbe. Este santo franciscano polaco, martirizado en Auschwitz, fundó la Milicia de la Inmaculada en 1917 con fin de conquistar el mundo para el corazón de Jesús a través de la Virgen María. En Argentina, las ciudades de Córdoba y Buenos Aires han acogido esta semana la celebración de la Noche de los Templos. Se trata de una iniciativa que promueve el turismo religioso al tiempo que profundiza sobre el diálogo y la convivencia entre distintas religiones. Los actos han estado organizados por la Dirección General de Culto de la Secretaría de Gobierno, con el acompañamiento del Comité Interreligioso por la Paz, en Córdoba. El recorrido ha incluido varios lugares significativos de la fe católica, como la Catedral Nuestra Señora de la Asunción, el Convento de Carmelitas y el de Frailes Capuchinos o la Iglesia de la Compañía de Jesús. En Buenos Aires han sido más de 100 los templos que han participado en esta 9ª edición de este recorrido que une lo turístico y lo espiritual. La iniciativa ha estado enmarcada por el programa Buenos Aires 24 horas del Gobierno de la ciudad, que busca impulsar la vida nocturna de la capital. Noticias de la Iglesia en España. Con motivo del comienzo del Adviento, numerosos obispos españoles han dedicado sus cartas dominicales a profundizar en el sentido de este tiempo litúrgico. Entre ellos, el obispo de Segovia, Monseñor Jesús Vidal, ha ofrecido unas claves para disponernos en este tiempo de espera y acoger el nacimiento de nuestro Salvador. Monseñor Vidal indica que Jesús presenta 2 aspectos que nos ayudan a preparar nuestro corazón. El primero, apunta el prelado, es que deberemos dejarnos llevar, es decir, que requerirá nuestra colaboración. El obispo de Segovia añade que el segundo aspecto es el de quien espera en vela para defender lo más amado, algo que nos lleva a la pregunta de ¿qué es lo más amado para mí? Instando a reflexionar, Monseñor Vidal subraya que Jesús viene a nosotros como Salvador, precisamente para dar sentido y consistencia a todo lo bello y hermoso que vivimos en esta vida. Nos vamos a Cádiz, donde ayer se acogió en la catedral a un gran número de fieles y autoridades en la Eucaristía para dar la bienvenida a Monseñor Ramón Valdivia Jiménez como nuevo administrador apostólico de la diócesis de Cádiz y Ceuta. La misa reunió a sacerdotes, religiosos, miembros de hermandades y cofradías, así como a las autoridades civiles, académicas y a una nutrida representación de la comunidad católica local. En su homilía, Monseñor Valdivia ha destacado la importancia de la misericordia y el amor de Dios como pilares fundamentales de la evangelización. Jesucristo es el camino inverso de la búsqueda de los hombres. Él es el Dios que sale en busca del hombre, especialmente de aquellos que se encuentran en los márgenes de los caminos, ha afirmado el prelado sevillano. Asimismo, ha expresado su agradecimiento al Papa León XIV por confiarle este servicio pastoral y a la comunidad diocesana por su calurosa acogida. El administrador apostólico ha subrayado que su misión en Cádiz y Ceuta comienza con una etapa de renovación tanto para él como para la diócesis y ha hecho un llamamiento a la unidad y a la fraternidad. Monseñor Valdivia también ha reconocido el trabajo del obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza, quien dedicó 14 años de su vida al servicio de la diócesis. En su mensaje, el nuevo administrador apostólico invitó a los presentes a cruzar los mares y a romper las barreras que nos separan, subrayando que el servicio y la entrega son fundamentales en la misión de la Iglesia. Hoy el administrador apostólico ha celebrado la Santa Misa a mediodía en el Santuario de Santa María de África, en Ceuta, donde también ha sido acogido por el clero y los fieles ceutíes. Y en Pamplona, el arzobispo de Pamplona y el obispo de Tudela, Monseñor Florencio Rosselló, dijo ayer en la misa mayor de la fiesta del patrón de Pamplona, San Saturnino, que este santo y mártir nos recuerda que la persona es sagrada y que las ideas, las creencias, no están por encima de las personas, sino a su servicio. Nos lo cuenta desde la capital navarra nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Saludos desde Pamplona, que ayer celebró la fiesta litúrgica de su patrón San Saturnino, día no laborable en la ciudad, si bien estábamos en sábado, en el que el santo salió en procesión por las calles arropado por múltiples ciudadanos.
Y es que existe la idea errónea de que el patrón de Pamplona es San Fermín, pero este solo es copatrón de Navarra, junto con San Francisco Javier, patrón y primer obispo de la diócesis de Pamplona y patrón de las fiestas de la ciudad. En la misa mayor celebrada por San Saturnino en la parroquia del mismo nombre, situada en el centro de la ciudad a escasos metros del ayuntamiento, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Florencio Rosselló, destacó que durante la procesión el santo obispo de Toulouse, Francia, que allá por el siglo III vino a evangelizar Pamplona, había unido a todos los asistentes por encima de las diferencias personales y los había sacado a la calle a vivir y manifestar su fe en público con normalidad y sin temor. Ambas cosas muy necesarias, en opinión del prelado navarro, quien señaló que sin la presencia de San Saturnino en la ciudad seguramente hoy no estaríamos aquí celebrando la fe. Nuestro patrón, continuó el arzobispo, nos deja un mensaje muy claro y es que la fe crece no por imposición sino por atracción, como dijo el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Un ejemplo de esta conversión por atracción es su discípulo San Honesto, quien, atraído por la fama de santidad y virtudes de aquel, quiso conocerlo y una vez lo descubrió se quedó con él evangelizando. Y por otra parte, el arzobispo de Pamplona puso a San Saturnino como modelo de respeto y tolerancia porque, según dijo, él respetó el culto a otros dioses paganos, pero a él no le respetaron y le obligaron a adorar y ofrecer sacrificios a esos dioses. Sin embargo, él se negó y esto le costó el martirio, atado al cuello del toro propuesto para sacrificar a los dioses y paseándolo a rastras por la ciudad. Ese respeto y tolerancia de San Saturnino, que quiso vivir en coherencia con su Dios, respetando otro credo, esa tolerancia y ese respeto nos viene bien a todos, a creyentes y a no creyentes. Por último, en opinión de Monseñor Florencio Rosselló, San Saturnino nos enseña que la persona es sagrada. Y por tanto las ideas, las creencias no están por encima de las personas, sino a su servicio. Una idea, una religión, una corriente política no puede anular a la persona. Su identidad es inviolable. No podemos despreciar, ningunear a las personas por pensar diferente. Eso le ocurrió a San Saturnino. Pensaba diferente, adoraba a su Dios, que es el nuestro. Como decía mi madre, el verdadero. Respetaba que otros adorasen a otros dioses, pero a él no le respetaron. Nada más, es todo desde Pamplona. Un saludo cordial para todos los oyentes de Radio María. Muchas gracias, Miguel Ángel. Información internacional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, será recibido por su homólogo francés Emmanuel Macron en París mañana lunes para discutir la situación en Ucrania y las condiciones de una paz justa y duradera tras las conversaciones de Ginebra y el plan estadounidense de paz. Este anuncio del Elíseo llega mientras una delegación ucraniana visita a Estados Unidos para debatir ese plan con Zelensky, esperando un informe hoy y con negociadores estadounidenses programados para ir a Moscú esa semana. Los aliados europeos de Kiev buscan un rol activo de las negociaciones tras una reciente reunión de la coalición de voluntarios y visitas previas de Zelensky a Francia para fortalecer la cooperación en defensa. Y nos vamos a Estados Unidos. Donald Trump ha anunciado en su red social Truth Social que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores debe considerarse cerrado en su totalidad, dirigiendo el mensaje a las aerolíneas, los pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas. Esta declaración aumenta la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro en un contexto de tensiones crecientes con operaciones militares estadounidenses en el Caribe y alertas previas de la FAA, que ya llevaron a suspensiones de vuelos por aerolíneas como Iberia, LATAM y Turkish Airlines. Por su parte, Venezuela ha respondido condenando la medida como una amenaza explícita de uso de fuerza, prohibida por la Carta de la ONU, mientras aerolíneas como Copa y Wingo mantienen operaciones con precaución diurna, pese a las suspensiones previas de otras como Iberia y Avianca.
El anuncio suspendió vuelos de repatriación de migrantes y generó reacciones de apoyo a Nicolás Maduro desde Cuba y Nicaragua, en medio de despliegues navales estadounidenses en el Caribe. Más noticias. En Honduras se celebran hoy las elecciones presidenciales muy reñidas entre los candidatos Rixi Moncada, de la Formación Libre, que es exministra y que promete continuidad en seguridad, anticorrupción y reformas judiciales, como segundo candidato Nasri Tito Asfura, del Partido Nacional Conservador, respaldado por Donald Trump como único amigo de la libertad contra el comunismo y enfocado a la inversión en empleo y orden público. Y en tercer lugar, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que es periodista y aboga por la transparencia, la economía abierta y la generación de empleo. Sin segunda vuelta, el más votado asumirá el cargo el 27 de enero, sucediendo a Xiomara Castro en un contexto de alta tensión por las acusaciones mutuas de fraude, violencia política, con un resultado de 4 muertos, desconfianza institucional y observación internacional de OEA y la Unión Europea. El país enfrenta grandes problemas estructurales. Es el cuarto más corrupto de América, según Transparencia Internacional, después de Venezuela, Haití y Nicaragua, con un alto nivel de violencia por el narcotráfico y la actuación de las pandillas, a pesar de los 3 años de estado de excepción parcial. Además, tiene más de 60% de pobreza, aunque la economía creció el 3,6% en 2024, impulsada por remesas. Las encuestas previas muestran un empate técnico y con elecciones también para diputados y municipales en medio de amenazas y cuestionamiento al CNE. En Indonesia, las inundaciones han causado la muerte al menos a 316 personas y han dejado 289 desaparecidos. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres prevé que estas cifras aumenten conforme avancen las labores de rescate en las zonas devastadas en el sudeste asiático. Las intensas lluvias han afectado amplias áreas y complican la operación de emergencia debido a lo dañado que está el terreno. Mientras, en Sri Lanka, las precipitaciones han provocado 193 fallecidos y 228 desaparecidos, impactando casi 1 millón de personas en prácticamente todos los distritos, con 150.000 desplazados y centenares de centros de acogida habilitados. La Fuerza Aérea rescató a 121 personas en Mavil Aru y se ordenó la evacuación abajo de un embalse en riesgo de rotura, mientras el Gobierno mantiene el estado de emergencia por inundaciones y deslizamientos. Información nacional. Tres exdirectivos de Acciona, Justo Vicente Pellegrini, Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, declararán este miércoles ante el Tribunal Supremo por su presunta implicación en las adjudicaciones irregulares de obras públicas con la empresa Servinavar, vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán. La citación se produce tras un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que motivó registros en oficinas de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla y señala pagos del 2% a Servinavar como principal fuente de ingresos de esta firma, surgida de un acuerdo en colaboración firmado en 2015 entre Pellegrini y su administrador Anchón Alonso. La UCO sospecha un concierto entre Acciona y Servinavar, articulado por Pellegrini, Alonso y Cerdán, quien firmó un contrato del 45% de la empresa, aunque alega que no se formalizó, con reuniones secretas y medidas como anotaciones manuscritas en videoconferencias. Olarte y García Alconchel también habrían participado. Acciona, que suspendió a los implicados, niega pagos irregulares y afirma que todas las transacciones con Servinavar están respaldadas por facturas revisadas en el marco del caso Koldo, donde Cerdán fue liberado por Ábalos y Koldo García permanecen en prisión. Las ocupaciones ilegales en viviendas en España han registrado un incremento del 7,4% con 16.426 casos de usurpación y allanamiento de morada denunciados, según el Ministerio del Interior. Esto supone un promedio de 45 incidentes al día.
Es la tercera cifra más alta desde 2010, tras un repunte que rompe 2 años de descensos previos. Cataluña concentra el 42,6% de los casos, 7.009 en total, liderada por Barcelona, seguida de Andalucía con 2.207, Comunidad Valenciana con 1.767 y Madrid con 1.451. Las investigaciones y detenciones alcanzaron un récord de 11.133 personas, un 17,7% más que en 2023, mientras las demandas judiciales también suben, aunque Andalucía superó a Cataluña en el segundo trimestre de 2025. Por otro lado, les contamos que el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha convocado una concentración este mediodía en el Templo de Devot, en Madrid. La protesta busca rechazar la corrupción asociada al gobierno y exigir elecciones generales anticipadas tras la encarcelación del exministro José Luis Ábalos. Ha contado con las intervenciones de figuras como José Luis Martínez Almeida, Isabel Díaz Ayuso y el propio Feijóo en la clausura, acompañado por expresidentes como José María Aznar y Mariano Rajoy y líderes regionales del PP. Esta será la 7ª vez que el PP proteste en las calles contra el gobierno. Las primeras tuvieron lugar entre finales de 2023 y principios de 2024, y el motivo de estas fue la ley de amnistía que Sánchez concedió a los independentistas para poder ser investido presidente, ya que necesitaba los 7 votos de Juntos para conseguirlo. Una manifestación bajo el lema Mazón apresó ha recorrido ayer las calles comerciales del centro de Valencia, convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales, sindicales, asociaciones de víctimas y los comités locales de emergencia y reconstrucción, con la novedad de la participación de la Asociación de Damnificados Horta-Sud. 13 meses después de la dana, que causó 229 muertes, los participantes han rendido homenaje a las víctimas y afectados, exigiendo al presidente Carlos Mazón que deje su acta de diputado en las Cortes Valencianas, perdiendo así su aforamiento, y que declare ante la jueza de Catarroja por presuntas negligencias en la gestión de la catástrofe. Más noticias. El Congreso de los Diputados está ultimando los actos del 6 de diciembre para conmemorar el aniversario de la aprobación de la Constitución española de 1978. Se repetirá la ausencia de los aliados de investidura del presidente Pedro Sánchez, como Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, Juntos por Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco y el Bloque Nacionalista Gallego. La ceremonia se llevará a cabo en el Salón de Pasos Perdidos y contará con discursos de la presidenta del Gobierno, Armengol, y la presidencia de altos cargos de otras instituciones españolas. También asistirán el presidente Pedro Sánchez y varios ministros del Gobierno, junto a diputados del PSOE, PP y Sumar, también de Vox. Vox no participará en el acto por no poder intervenir públicamente. La conmemoración estará marcada por un contexto político y judicial intenso, con recientes condenas y encarcelamientos que afectan al gobierno y a sus aliados políticos. Además, se espera la presencia de representantes del Poder Judicial, como la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. La presidencia de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, está en duda debido a trámites pendientes. Finalmente, el 12 y 13 de diciembre, el Congreso abrirá sus puertas al público en jornadas de puertas abiertas, cerrando así los actos del aniversario constitucional de este año. Y terminamos contándoles que la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España ha anunciado en su Asamblea Nacional en Santillana del Mar la incorporación de 4 nuevos municipios para 2026. Se trata de Vilanova dos Infantes y Oseira, de Orense, Santa Gadea del Cid, en Burgos, y Alpuente, en Valencia. Los 4 seleccionados entre candidaturas tras un exigente proceso de auditoría que prioriza la calidad sobre la cantidad. Estos se suman a los 122 actuales, incluyendo 7 de Cantabria, como Santillana de Mar, Potes o Comillas, en un evento con delegaciones de 70 pueblos que debatió retos rurales como la financiación y la vivienda. Alpuente destaca como el primero de Valencia en la red, con un castillo andalusí, murallas medievales, acueducto y huellas de dinosaurios.
Oseira por el monasterio de Santa María del Císter de los siglos XII al XVI, Santa Gadea del Cid por su iglesia fortaleza del XIV y conjunto urbano homogéneo, y Vilanova dos Infantes por su torre de homenaje, que es medieval, y la asociación, inspirada en redes francesas e italianas, promueve el turismo sostenible rural. Información deportiva. La selección española de baloncesto se enfrenta a Georgia a las 8 menos cuarto de la tarde en el pabellón Santiago Martín de San Cristóbal de la Laguna, en la segunda jornada de clasificación para el Mundial de Qatar 2027. España llega tras ganar 74-64 a Dinamarca en su debut bajo Chus Mateo, mientras Georgia cayó 79-92 ante Ucrania en casa. España pierde a Jaime Fernández y Dani Díez por molestias físicas en el partido previo, aunque cuenta con Fran Guerra de La Laguna, de Tenerife. Chus Mateo exige superar en intensidad a Georgia, apodada Matagigantes, tras eliminar a España en el Eurobásquet 2025, y pide a la afición actuar como sexto hombre. Destacan en este encuentro el debutante Greit Osobor y amenazas georgianas como Tornaik Shengalie del Barça y Giorgi Shermadini, que se despide de la selección en este partido. Finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde va a aumentar la inestabilidad con lluvias en la mayor parte del país. El viento se va a notar fuerte, con rachas en muchas áreas, y el estado de la mar será adverso en casi todas las costas, especialmente en Galicia y el Cantábrico. Las temperaturas subirán ligeramente. Y mañana lunes comenzaremos la jornada con nieblas matutinas en puntos del noroeste, Castilla y León, el Sistema Central, así como en algunas zonas de Andalucía, Ceuta y Melilla. Tendremos nubes en amplias regiones con cielos más despejados en el centro y precipitaciones que llegarán a partir de media tarde a Galicia, donde no se descarta que alcancen intensidad moderada. También lloverá débilmente en Baleares. El viento soplará con fuerza en Galicia y en Canarias. Además, se espera mala mar en la costa gallega, cantábrica y en el archipiélago canario. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas volverán a descender, mientras que las máximas se mantendrán similares a las de hoy. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Ángela Gutiérrez y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.